Bueno, me dijeron que iba a tocar compartir con mujeres, de modo que yo decidí hablarles de un pasaje pues que tiene que ver con la mujer. Jesucristo durante su ministerio terrenal estuvo ministrando a diferentes mujeres en diferentes ocasiones. Ustedes ya conocen la historia, por ejemplo, de la mujer samaritana. Es un ministerio como la que tenía un espíritu de enfermedad y andaba jorobada, andaba inclinada. La mujer cananea o sirofenicia. Hay diferentes casos y cada uno nos enseña valiosas lecciones, especialmente para la vida de una mujer, ¿no? O sea, el que mi viene no le echo fuera, ¿no? Cristo no discriminaba a la mujer, le daba a la mujer la misma atención que le daba a los hombres, y hizo milagros de liberación, de sanación en la vida de varias mujeres. Entonces yo escogí un caso y vamos a estudiarlo a ver qué nos enseña, ¿no? Aquí está en Marcos 5. Tengo unas notas aquí. Del 25 al 34. Si alguien pudiera leer ese pasaje, siéntase en libertad de interrumpir para hacer algún comentario, para hacer alguna pregunta, ¿no? Lo importante es que entendamos el caso del 25 al 34. Y una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía. Había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido, porque decía: si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hasta ahí. Bueno, alguna hermana que dirija en oración para que el Espíritu Santo nos ilumine en el estudio, cualquiera que sienta el impulso. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros como mujeres queremos honrarte y bendecirte. Y queremos, Señor, que en esta mañana, en este día que se nos ha ofrecido para nosotros, Señor, tú pongas en nosotros un corazón dispuesto, Señor, a escuchar tu dirección, tu consejo, Señor, tu guianza espiritual. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guía a toda verdad, Señor, con respecto a nuestra condición como mujer. Porque queremos, Señor, ser esa mujer, Señor, que como dicen Proverbios, Señor, virtuosa, Señor, a tus ojos, Señor, una que te temas, Señor. Nosotros permite que esta enseñanza y todo lo que el apóstol nos pide en este día nos permite, Señor, ser la mujer que tú quieres que seamos, Señor. No lo que nosotros queremos ser, Señor, sino lo que tú quieres que nosotros seamos para honrarte, bendecirte, alabarte, Señor, y exaltar tu nombre con libertad, Señor, en nuestro corazón, libre de nuestras emociones, Señor, y de toda contaminación del mundo, Señor. Libértanos, Señor, para que seamos, Señor, mujeres más santificadas para ti. Abre nuestros ojos, nuestra mente espiritual, Señor, nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra, tu luz y toda la unción que viene, Señor, a través de tu apóstol. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, aquí este caso es muy interesante. Debemos notar varios factores. Primero, Jesús había estado ministrando en una provincia llamada Gadara.
era poblada por personas que no respetaban ni obedecían la ley divina. La industria principal en esa provincia era la crianza de cerdos, y eso estaba prohibido en Israel, porque los judíos por ley mosaica o ley divina le era vedado consumir la carne de puerco, porque la carne de puerco está contaminada muchas veces, no solo de algunos elementos naturales, sino de espíritus malignos. Dios clasificó los animales, y a unos los llamó animales limpios y a otros animales inmundos. Y el puerco, el marrano, no sé, el cerdo, no sé cómo lo llaman ustedes aquí. O chancho. O chancho. Chancho. Puede ser guarida de espíritus inmundos. O sea, ustedes recuerdan que cuando el gadareno fue liberado, los chanchos, los demonios pidieron permiso para irse a incrustar en los chanchos. No escogieron ovejas, no escogieron vacas, sino chanchos, porque siendo animales inmundos son susceptibles a espíritus inmundos. De modo que Cristo venía de un ministerio en un lugar difícil. Había enfrentado los miles de demonios que habían en ese hombre, porque la Biblia dice que el hombre tenía una legión de demonios que era de 2.000 a 6.000. ¿Cuántos eran los chanchos que se ahogaron en la mar? Como 2.000. Por eso había por lo menos un demonio para cada chancho. Puedo le puedo preguntar con respecto, a lo mejor no está con la mujer, pero siempre me llamó la atención por qué Jesús, si los espíritus dijeron, mándanos a los niños, ¿por qué Jesús obedeció eso? ¿Por qué hizo lo que ellos querían? Lo que quería, lo que le interesaba era la liberación del hombre. Amén. Sí. Y claro, los chanchos se ahogaron, pero los demonios no se ahogaron. Claro. De todos modos, Él no los mandó al abismo porque todavía no era tiempo. Claro. Cristo no había vencido a Satanás en la cruz, y entonces no tenía en parte derecho de refundir a los demonios en el abismo, o el precipicio insondable llamado el abismo. Pero todos él venía de allá, y al llegar de regreso al otro lado, o sea, al pueblo que él había escogido como su residencia, Capernaum, vino a buscarlo un hombre llamado Jairo. Y Jairo tenía una niña extremadamente enferma, y él le rogó a Jesús que fuera a sanar a su hija, que estaba a punto de morir, o sea, ya estaba en agonía la niña. Y camino a la casa de Jairo, le salió al encuentro esta mujer. Y por ministrarle a esta mujer, la niña se murió. Y viene el reproche de Jairo, aquí está en el versículo 35. Hablando aún él, vinieron de la casa del príncipe de la sinagoga diciendo, tu hija es muerta, ¿para qué fatigas? ¿Para qué molestas al maestro? O sea, más o menos culparon a Jesús de la muerte de la niña, porque ellos sabían que fue como la muerte de Lázaro. Lázaro murió, y ¿qué fue el reclamo de Marta? Si hubieses estado aquí. ¿Ah? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no fuera muerto. O sea, ellos le echaron la culpa de la muerte a Jesús por su retraso, por la tardanza en llegar. Entonces, esta mujer, ya leímos, él iba rumbo a la casa de Jairo cuando la mujer salió, y no iba solo, porque donde quiera que Jesús iba, le seguían, le rodeaban multitudes, con la expectativa de ver un milagro.
Entonces, la mujer vino a buscar a Jesús porque tenía una grave dolencia física, pero encontró una barrera humana. Eso le pasó a muchos en tiempos durante el ministerio público de Jesús. ¿Se acuerdan? Zaqueo vino a buscar a Jesús, ¿y qué? No podía, debido a la muchedumbre, se subió a un árbol para poderlo ver. El hombre que fue llevado en una camilla, cargado por 4, no pudo entrar a la casa, o no lo pudieron meter a la casa, porque la casa estaba repleta de gente que había venido a escuchar el mensaje o ver el milagro que ellos deseaban de parte del Señor Jesús. De modo que siempre hay obstáculos. Lo que uno descubre en la Biblia, hermanos, es de que siempre el diablo va a poner obstáculos en nuestro camino cuando queremos acercarnos al Señor. Y son las mismas gentes las que nos estorban. Muchas veces son nuestros familiares, nuestros amigos, los que nos cierran el paso para no acercarnos al Señor. Ese fue el caso de esta mujer. Cuando ella llegó al sitio donde Jesús estaba, claro, iba para la casa de Jairo, y ella llegó y lo encontró que rodeado de una multitud de, más que todo, hombres. Y entonces ella pensó, ¿qué hago en va a ser imposible que él me ministre? Entonces, en un acto desesperado, ella, leamos otra vez el pasaje. ¿Qué dice el versículo 25? Y una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía, y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. Hasta ahí. Ahora, ¿qué dice? Y nada había aprovechado. Versículo 27. Como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido. Porque Sí. decía, si tocare tan solamente su vestido, seré salva. ¿Y qué sucedió? Y luego la fuente de su sangre Bueno, se secó. ella usó de la imaginación. ¿Qué hago? Dijo. Pues decidió tirarse al suelo, meterse entre las piernas de los hombres que rodeaban a Jesús, exponerse a que la pisotearan o la patearan. Se arrastró y se acercó lo más posible y tocó, ¿qué? La orilla del vestido de Jesús. Ella dijo en su mente y su corazón, si tan solo pudiera tocar el borde de su vestido, yo sé que voy a quedar sana. Fue un acto de fe. O sea, no dudaría que fue el Espíritu Santo el que la guió a que hiciera ese acto, llamémoslo así, desesperado. Y ella pues no le dio pena ni vergüenza, nada. Se tiró al suelo y se arrastró y extendió su mano y tocó la orilla del vestido, y inmediatamente del cuerpo de Cristo emanó a un poder. Dice que poder o virtud salió de él, que penetró el cuerpo de la mujer. Jesús no la tocó, ella tocó a Jesús. Jesús no la tocó, no oró por ella, no la ungió con aceite, que son los métodos usuales de sanidad. Que eso vemos nosotros lo que dice, pondrán la mano sobre los enfermos, sanarán. O la otra, algún enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos, oren por él, ungiéndole con aceite, etcétera, etcétera. Hay métodos usuales de sanidad. Este es un método extraordinario, que la mujer, pues, no sé si fue la primera que lo hizo, porque después vemos en otro pasaje bíblico que otros lo hicieron también. Déjenme ver si lo tengo aquí apuntado. Vamos a ver qué dice el 6:56 del mismo libro. Y donde quiera que entraba,
En aldeas o ciudades o heredades ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que tocasen siquiera el borde de su vestido. Ahí está. Noten que esto fue después de que la mujer lo hizo. Seguro la noticia trascendió de que no era necesario que Jesús tocara, sino que la persona podía tocar a Jesús o tocar la vestidura de Jesús y queda sana. O sea, esta mujer podemos decir que se inventó un nuevo método de sanidad. Ella se acercó lo más y tocó el vestido, y la Biblia dice: poder salió del cuerpo de Jesús que penetró al cuerpo de la mujer, y el flujo de sangre pues paró inmediatamente. Ahora debemos estudiar la enfermedad de esta mujer. Esta mujer tenía una enfermedad de larga duración. ¿Cuántos años? 2 años. ¿Y qué tenía? Flujo de sangre. Flujo de sangre. O sea, era como una menstruación continua. ¿Qué tenía? Tal vez una ulceración en las partes delicadas de la mujer. O una úlcera o un tumor o algo. Y era una pérdida continua de sangre, y que lógicamente esto provocó en ella que una tremenda debilidad, debe haber estado anémica, raquítica. Ahora, en su desesperación, ¿qué había hecho la mujer? Había ido con numerosos médicos. Parece que era una mujer de recursos, porque la Biblia dice que ella fue con diferentes médicos. Miren lo que dice aquí, en el versículo 26: habéis sufrido mucho. ¿De cuántos? De muchos médicos. Bueno, fíjese, los tratamientos que le hicieron fueron no solo costosos, dolorosos. Dice que había sufrido. Claro, la medicina en aquel tiempo era rudimentaria. Y seguramente, como era una ulceración, la cauterizaron. Seguramente le introdujeron un hierro candente en la vagina para cauterizar la herida, y dice que había, y en ese tiempo no habían los medicamentos para aliviar el dolor como hay hoy. Entonces, esto se puede aplicar aún hoy en día. Hoy mucha gente depende de la medicina y gasta lo indecible y se somete a toda clase de tratamientos, y algunos penosos, dolorosos. Le hacen intervenciones quirúrgicas, le extraen ciertos órganos ¿y qué? En vano. Porque tristemente a los médicos hoy, como ayer, como siempre, les ha interesado que es un oficio, es un medio para ganarle la vida. Entonces al paciente lo miran como un cliente. Recuerden eso, al paciente lo miran como ¿qué? Al cual hay que sacarle lo más que se pueda. La medicina aún hoy no es curativa, es paliativa. ¿Qué es paliativo? Solo alivia los síntomas, pero no ataca las verdaderas causas. Bueno, hay medicina preventiva, que más que todo es dieta y cosas por el estilo, ¿no? Pero yo creo que la Biblia dice que nuestro cuerpo, el cuerpo el que es templo del Espíritu Santo. ¿Y qué dice ahí en ese pasaje? 1 Corintios 6, creo que es uno de los últimos versículos. A ver si no me he equivocado, pero sí creo que es 1 Corintios 6. El 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros? Siga. Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Sí, pero hay alguien el que violar el templo. Ese es el que estoy buscando. Yo el pensé... que fornica contra su propio cuerpo peca, ¿no? Sí, pero... Dice como que el que era el templo y le va a juzgar. El 3:16 dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El 16 y 17. Sí. No sabe, pero aquí dice, en la versión que yo tengo, que es la más antigua y la original, dice: si alguno violare el templo de Dios. Por eso la cirugía es invasiva, ¿no? Se penetra el cuerpo, Así se es. desecra el templo. Amén. Entonces, ahí la culpa la lleva tanto la persona que lo permite como la persona que lo ejecuta. Yo creo que ustedes deben, como mujeres, reconocer que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que nadie tiene derecho de invadir su cuerpo excepto su esposo, digámosle, en el acto sexual autorizado por la palabra de Dios. O sea, el sexo es creado por Dios y tiene doble uso. Uno es para la procreación y otro es para el placer de la persona. El acto sexual es placentero, por eso hay toda clase de aberraciones sexuales, porque no solamente la relación heterosexual es placentera, sino toda relación sexual produce placer. Sexo con animales, sexo con personas de su mismo sexo, todo es placer, porque el cuerpo está creado de cierta forma para sentir placer al consumir alimentos o a practicar actos sexuales. Pero lo importante es que se hagan solo estrictamente lo que la palabra de Dios autoriza. Mire, le voy a mostrar un caso aquí en la Biblia. Déjenme ver. Primera de Crónica, déjenme ver. Estoy buscando el versículo. Segunda de Crónica 16:12. Y el año 39 de su reinado enfermó Asa de los pies para arriba, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. ¿Qué pasó? Y durmió Asa con sus... Murió. Porque a veces la Biblia, en vez de usar la palabra murió, durmió lo usa en relación a los cristianos, porque la muerte para el cristiano no es terminal, sino duerme en el Señor. Por eso ahí en 1 Tesalonicenses 4, cuando habla de la segunda venida de Cristo, vamos a ver, esta Biblia viejita, está más arrugado que yo. Yo la traje. Pero, ¿qué dice el versículo 13? Tesalonicenses 4:13. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Bueno, está hablando de creyentes, que no ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen. Entonces, para el cristiano, la muerte es ¿qué? Es un sueño, o debería serlo, y no nos debe aterrorizar. Usted se aterroriza cada vez que va a acostarse de noche. ¿Ah? Para ustedes el sueño es un alivio, ¿no es cierto? Sí. Entonces, pues en muchos casos la muerte es un alivio. Aquí 1 Corintios 15:18.
varios textos que hablan de esto. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Para el cristiano la muerte es apenas un sueño. El cristiano no muere, sino que duerme en el Señor, y cuando Cristo venga, pues lógicamente Él va a volver a la vida. Está en 1 Corintios 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pero noten que siempre se refiere a cristianos, como los que duermen. Los impíos no duermen, ellos mueren, porque es el fin. O sea, ellos no tienen esperanza de volver a la vida. Para ellos es Salmo 13:3. Mira, óyeme, Jehová Dios mío, alumbra mis ojos porque no duerman muertos. O sea, este es el salmista David antes de la muerte y resurrección de Cristo. Pero dice, duerma en muerte. O sea, la muerte para el cristiano no es el fin de la existencia, sino que es un tiempo en que duerme, reposa, en espera de la resurrección. Entonces es bueno que ustedes sepan eso, ¿no? Porque la Biblia dice que somos librados del temor de la muerte. Hebreos creo que es 2, 14 y 15. No es justificable en un cristiano el temor a la muerte. Uno no va a buscar la muerte, pero tampoco la va a tratar de evitar tomando medidas extremas. Mi esposa cuando enfermó, ella dijo, Dios me sana o Dios me lleva. Ella no permitió que los doctores la tocaran. Tuvo cáncer, querían operarla, querían hacer tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Y ella dijo no. No aceptó ningún tratamiento de ninguna clase. Y yo la admiré por eso, porque yo creo que a veces no, si es voluntad de Dios que yo viva, Él me va a sanar. Y si no me sana es porque ya es mi tiempo de irme. Lo único que ella me pidió es que si la enfermedad se desarrollaba al punto pues, de que ella desarrollaba dolores intensos, que le diera un calmante, un analgésico de alguna clase para calmar el dolor. Y se lo di. Y fue creciendo la necesidad, porque así es el cuerpo, exige más y más y más. Y el último medicamento que le dimos la dejaba como sonsa. Ella había sido una mujer de mucha oración, de mucho estudio de la palabra, pero cuando ya estaba tomando ese medicamento solo como aturdida. Y un día le dije, Betty, no me gusta este medicamento. Si me lo permite, voy a reducir la dosis hasta el punto de tolerancia. Y ella aceptó. Pero como los 2 días me dijo, yo ya no necesito esto, ya se me fue el dolor. Y nunca más tuvo dolor hasta la hora de su muerte. Amén. O sea, Dios honró la decisión que ella tomó. Amén. Pero ya era tiempo de que ella pasara a la presencia de Dios. Entonces, esto de la medicina es un asunto que es bien delicado, hermanas, porque toda la medicina alotrópica, o sea, la medicina que dispensan en las farmacias, en los hospitales, es química y es venenosa, es tóxica para el cuerpo y produce serios problemas de orden secundario, o sea, efectos nocivos. Pero esta mujer, pues, volvamos a Marcos capítulo 5.
Ella se había sometido a diferentes tratamientos y todos de los más dolorosos había sufrido y había gastado y se había quedado en la lipidia. Había gastado, ¿qué dice ahí? Todo cuanto tenía. Imagínense, los doctores le explotaron y le sacaron hasta los últimos centavos. Y ella se quedó sumida en la pobreza. Diga peor. Y en desesperación, no solo enferma y pobre, buscó a Jesús. Y claro, encontró obstáculos en el camino. Y eso va a suceder con cualquiera que determina buscar a Dios, no importa cuál sea su problema o la necesidad. El diablo va a oponerse y levanta pues barreras que uno tiene que enfrentar y vencer. Y ella usó de su imaginación, dijo, bueno, si no me puedo acercar a él, porque yo creo que quizás ella llegó por detrás de la compañía, por la multitud, y pidió permiso. ¿Y qué? No, yo llegué primero. Vieja, si quiere, venga temprano. Nosotros vinimos primero, tenemos preferencia. Y cuando ella quiso abrirse paso, seguro la empujaron, tal vez fue a caer por allá tirada. Y ya en el suelo miró y vio a Jesús en medio de la multitud y dijo, me voy a ir a meter allí, como se arrastró. Y pudo acercarse lo suficiente para que tocar la orilla, la orla de su vestido, y fue sanado. Dios honró ese acto. Entonces esta es una lección que nosotros tenemos que aprender también, que tenemos que ser perseverantes. Esta mujer no se dio por vencida porque encontró obstáculos, sino que ella... Amén. Es como los hombres que cargaron a aquel enfermo, no lo pudieron meter ni por la puerta ni por la ventana. Entonces, ¿qué hicieron? Decidieron subirse al techo y arrancar unas láminas y bajar al enfermo, descolgarlo con lazos, y se arriesgaban a una multa, se arriesgaban a iban a tener que reparar la casa. O sea, ellos estuvieron dispuestos se expusieron a ciertos gastos o a ciertos castigos por hacer, porque o sea, violar la propiedad privada, los podían acusar de haber invadido la casa, que lo hicieron sin el permiso del dueño. Pero Dios honra esos actos desesperados de fe. Nosotros tenemos que también, pues, para mí la medicina no es mala, es benéfica para la humanidad, pero nosotros en Cristo tenemos algo mejor. Leamos en Hebreos 2:14 y 15. Porque el temor a la muerte es la causa de que nosotros recurrimos a la medicina, porque decimos, si no me trato esto, se va a desarrollar y me va a matar. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre... O sea, se humanizó, se encarnó. Los hijos, refiriéndose a nosotros, participamos de carne y sangre. Él en identificación con nosotros también se humanizó. Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Ajá. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué hace el temor a la muerte? Esclaviza. Esclaviza. También. Y por el temor a la muerte es que uno va, casi siempre uno va por los médicos. Le meten miedo, le dicen, si usted no se trata esto ahora, se está arriesgando, puede quedar inválido, puede morir. Claro. O sea, ellos exageran los síntomas, le meten miedo a la gente. Y eso es para asegurar
que la persona se vuelva un cliente de su clínica o lo que sea. Bueno. Entonces, volvamos a la historia de Marcos 5. Allí describe a la mujer. Lo que tenía era una enfermedad en sus órganos de reproducción, sus genitales. Y yo quiero que lean un pasaje aquí en Levítico 15:25. Las enfermedades en las partes delicadas de la mujer generalmente son el producto de lo que encontramos aquí. Y la mujer, cuando sintiera el flujo de su sangre por muchos días. Ahí está. Eso es lo que tenía esta mujer. ¿Qué tenía? Flujo de sangre. Por 12 años, no muchos días, años. Dice fuera del tiempo de su costumbre. Ajá. Fuera del tiempo de su costumbre, o sea, mayor. No. O cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, o sea, demasiado abundante. Siga. Todo el tiempo del flujo de su inmundicia será inmunda como en los días de su costumbre. Ajá. Ahora, lo que no tengo aquí anotado el texto, pero 29. Levítico 15:29. Y el octavo día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo del testimonio. Siga. Y el sacerdote hará el uno ofrenda por el pecado y el otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su inmundicia. Hay un versículo que nos da a entender, y no lo tengo aquí marcado ahorita, de que muchas veces este flujo de sangre es producto de los abusos sexuales, o sea, el uso inmoderado del sexo. Puede ser también producto de alguna enfermedad venérea adquirida por los abusos sexuales, como pues van yo no sé cómo llaman aquí, pero hay lo que llaman chancros, la gonorrea, la sífilis, muchas enfermedades de transmisión venérea que dañan los órganos de reproducción. Entonces todo esto puede ser resultado de abusos, excesos, o de haber cometido actos sexuales que están estrictamente prohibidos en la palabra de Dios. Incluso la promiscuidad, hay un estudio acá en Chile que hablan de con niños jóvenes, que muchas enfermedades al útero de las chicas es porque fueron muy promiscuas a muy temprana edad. Por eso, pues eso. Yo creo que este es el caso de esta mujer, 12 años. Es posible que ella haya sido una ramera, la Biblia no lo dice, pero puede haber sido una mujer de costumbres muy ligeras en el área sexual, que vendía sus encantos, y ahí está la consecuencia. 12 años de sufrimiento. Pero el sufrimiento lleva muchas veces al arrepentimiento, y el arrepentimiento pues trae el perdón y con el tiempo la restauración, ¿no? Bueno, entonces, ¿estamos aprendiendo algo o no? Amén. Déjenme ver por aquí, tengo unas notas que... La enfermedad muchas veces, hermanas, es una corrección, y por qué no decirlo, un castigo. ¿No? ¿Cómo llama Jesús esta enfermedad? Solo quiero que noten. Azote. Azote. ¿Qué es azote? Un castigo. doloroso. No, pero es un castigo. Castigo doloroso. Sí. O sea, que se pegue con una paleta o que se pegue con una Huasca. correa. Es doloroso, duele. Lea lo que dice Proverbios 20:30.
Las heridas y las llagas drenan el mal y los golpes llegan a lo íntimo del corazón. ¿Qué versión es esa? Textual. Yo tengo los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Esa es la versión revisada. La de 1909 dice: las señales de las heridas son medicina para lo malo y las llagas llegan a lo más secreto del vientre. Sí. Entonces, lo que muestra aquí es que es un medio que Dios usa ¿para qué? Para sanar, ¿no? Para decir. Pero noten la versión que ella leyó. El castigo purifica el corazón. O sea, no solamente es un beneficio físico, sino que es un beneficio espiritual. Y a veces Dios no solo permite el sufrimiento, sino que Dios ordena el sufrimiento. Hay predicadores que dicen que Dios nunca enferma a nadie. Eso es mentira. Dios, leamos por ejemplo, apunten estos textos porque los deben estudiar. ¿Cuál fue el que les di ahorita? Proverbios 20:30. Lea el 19:29 antes de cerrar Proverbios. Aparejados están juicios para los escarnecedores y azotes para los cuerpos de los insensatos. Ahí está. Está la palabra azotes. Subraya la palabra azotes en Proverbios 19:29 y en 20:30. Azote tiene que ver con un castigo físico para corregir. 9. Ahora vayamos a unos textos que yo les voy a dar aquí. Hebreos 12, 5 al 11. Está un poquito desordenado el estudio, pero vayan tomando nota. 5 al 11. ¿Leemos? Sí, leo. Y estáis ya olvidados de la exhortación que como hijos habla con vosotros diciendo: Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota. Ahí está la palabra azote. La porción que estamos por ahí. O sea que los azotes son para los hijos. Y Jesucristo le dijo a esta mujer que libre tu azote, era un castigo. Y es a causa del pecado, ¿no? Es a causa del pecado. Es una corrección, es un castigo. Jeremías 5:3. Oh Jehová, ¿acaso tus ojos no buscan la verdad? Los castigaste, pero no se dolieron. Los consumiste, pero se negaron a recibir corrección. Endureciste sus rostros más que la roca. Rehusaron volverse a ti. Bueno, ahí habla corrección. O sea, enfermedades hay que son permitidas u ordenadas por Dios para corregir nuestro proceder, para corregir el pecado. Entonces, son enfermedades que no solamente Dios permite, a veces ordena. Y no es que Dios lo hace porque es malo. La Biblia dice, al que Dios ama, castiga. Si usted es madre y sus hijos se portan mal, ¿qué deben hacer? ¿Hacer caso omiso y dejar que el niño haga lo que le dé la gana? No, hay que corregirlo. No siempre con castigo físico, a veces no dejarlo salir o no darle dinero para su merienda o para comprar alguna golosina o no dejarlo estar con sus amigos. Algo. El niño tiene que aprender a respetar y aprender a obedecer, porque él es rebelde desde su nacimiento. Entonces miremos algunos versículos que hablan de eso, de 1 Samuel 5:5. La palabra que usa la Biblia con frecuencia es herir.
Dios hirió. ¿Qué dice 1 Samuel 5:5? Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta ese día. ¿Me equivoqué o no? 1 Samuel 5. Está bien la cita, está bien. Sí. 9 y 12, lea esos versículos, a ver. 9 y 12. Pero sucedió que después que la hubieron trasladado, la mano de Jehová cayó contra la ciudad causando gran consternación y golpeó a los hombres de aquella ciudad desde el pequeño hasta el grande, de modo que les brotaron hemorroides. Ajá. Y Dios golpeó. 12. Y los que no morían eran afectados con hemorroides, y el clamor de la ciudad subía a los cielos. Vale. O sea, esos hemorroides no eran demonios. No era Satán el que los estaba provocando. Dios. 1 Samuel 25, 37 y 38. Pero a la mañana, cuando el vino había salido de Nabal, refirióle a su mujer aquellas cosas, y ésta se amorteció en el corazón y quedóse como una piedra. Y pasado 10 días Jehová hirió a Nabal y murió. Jehová hirió. Pero recuerden, lean antes lo que le sucedió, causó la enfermedad que por fin causó la muerte. ¿Qué fue el primer versículo que leyó la niña, el 9? 37. No, el 37. 5:9. Léalo otra vez, 37 y 38. Pero a la mañana, cuando el vino había salido de Nabal, refirióle su mujer aquestas cosas. Y se le amorteció el corazón y quedóse como una ¿Qué tuvo? Un paro cardíaco, un infarto. Se le amortizó el corazón. ¿Y qué dice el versículo 38? Dios hirió y Nabal murió. Sí, pero ¿cuántos días duró? 10 días. Pero la palabra clave ahí es la palabra hirió. Dios hirió. Segundo de Samuel 12:15. Son numerosos, no podemos leerlos todos. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Uría había parido a David, y enfermó gravemente. Siga. Entonces rogó David a Dios por el niño, y ayunó David. Recogióse y pasó la noche acostado en tierra. Siga. Y levantándose los ancianos de su casa, fueron a él para hacerlo levantar de tierra. Mas él no quiso ni comió pan con ellos. Siga. Al 7º día murió el niño. Ahí está. Pero Él oró, él ayunó, pero debido a la gravedad del pecado que él había cometido, ¿quién pagó las consecuencias? El niño. ¿Quién pagó los platos rotos? El niño. Dios hirió al niño. Pecado de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces allí fue un paro cardíaco. ¿Cuál fue la enfermedad de él? No salía, dice gravemente, ¿no? ¿No dice? No dice. Bueno, pasemos a 2 de Reyes 6:18. Son unos ejemplos. 2 de Reyes 6:18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: ruégote que hieras a esta gente con ceguedad. E hiriólos con ceguedad. Ahí está, herir con ceguedad. O sea, esa ceguera no fue producida por un virus o un germen, sino que Dios hirió. Según de Samuel, según de Reyes 15:5. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada,
y Jotam, hijo del rey. Bueno, hasta ahí nomás. Leamos 2 Crónicas. Yo no les estoy dando todos los pasajes porque son numerosos. Esto solo es una muestra. ¿Cuál les di? Solo de Crónicas. ¿Qué versículo? No nos dio versículo. 2 Crónicas 21, 18 y 19. 21. Después de todo esto, Jehová lo hirió en las entrañas de una enfermedad incurable. Bueno, ahí está. Médicamente incurable. Y hay muchas enfermedades, hermanos, que son incurables. La medicina no es la respuesta. ¿Por qué? Porque son enfermedades que no responden a ningún medicamento. Porque son de origen espiritual. Y las enfermedades de origen espiritual pueden venir o por, digamos así, reprensión, corrección divina, juicio, o por ataque demoníaco, por una obra de hechicería, maleficio, un embrujo, etcétera, etcétera. ¿Lo entienden? Sí. Y hay que pedirle al Señor discernimiento, si la enfermedad es demoníaca de origen o es divina. Dios sí hiere, la Biblia lo dice claramente. Está claro. Por ejemplo, el rey Herodes se exaltó, ¿se acuerdan que se exaltó y murió comido de qué? Gusano. De gusanos. Qué terrible. Pero Dios lo hirió. O sea, Dios usa la enfermedad como reprensión, como castigo, en medio de juicio para el impío o de corrección para el creyente. No se equivoquen. Por eso, cuando uno enferma, ¿qué debía hacer? Orar. Correr con los doctores, ir a la farmacia, comprar cualquier... Orar. Hay que buscar a Dios primero. Preguntarle. Buscar primeramente el reino de Dios. Leímos acerca de Asa, que en su enfermedad no buscó a Dios, sino que buscó a los médicos. ¿Cuál fue el resultado? Se murió. Y yo le digo a los hermanos, busquen a Dios primero. Sométanse a una administración. Ayunen, oren y permitan que una persona que tenga autoridad y experiencia en el área de liberación ore por usted. Ahora, si Dios le queda mal, si Dios le falla, entonces vaya con los médicos. Y eso parece incongruente, porque Dios nos falla. No, nosotros le fallamos a Él, pero Él nos falla a nosotros. Pero yo les digo eso, si usted busca a Dios diligentemente y el Señor le falla, le defrauda, pues con sana conciencia usted puede ir con los médicos. Pero el problema de hoy de los cristianos es que van primero con el doctor. Acuden a la medicina, y la medicina en su gran mayoría no es curativa, es paliativa. Son drogas que son compuestos químicos de drogas que la mayor parte han descubierto en las selvas del Amazonas, del Congo y de otros. Brujos le han comprado el secreto a los brujos de ciertas hierbas, de ciertas raíces que usan para los curanderos. Entonces las sintetizan y producen los medicamentos que expenden en las farmacias. Y lo que pasa es que esos medicamentos no son curativos, solo alivian ciertos síntomas. La enfermedad se sigue desarrollando al punto que tal vez ya no hay esperanza. Entonces, ¿qué es lo que conviene? ¿Qué es lo que debe hacer el cristiano? Buscar a Dios. Buscar a Dios primero. Y si Dios le queda mal, le falla, con sana conciencia busque a los médicos. Bueno, hay otro versículo, 2 Crónicas 26:20. Y miróle a Azarías el sumo sacerdote
y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Hiciéronle salir a priesa de aquel lugar, y él también se dio priesa al salir, porque Jehová lo había herido. Ajá. ¿De qué? De lepra. De lepra, que era la enfermedad más temible en la antigüedad. O sea, hoy es el cáncer, en aquel tiempo era la lepra. El Salmo 73, 13 y 14. Salmo 73, 13 y 14. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. 13 primero. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Pero él reconoce que era un castigo. Sí. Ha sido azotado, he sido castigado. El salmista, ¿qué pecado cometió el salmista? Adulterio. David, sí, Claro. y asesinato. Lea al principio donde dice Salmo 73, ¿qué dice? ¿Salmo de quién? Asaf. Bueno, entonces este también sufrió las consecuencias de su pecado. Claro. No fue David el autor de ese salmo. De todos modos, hermanas, vemos que hay enfermedades que son no de origen demoníaco, aunque las hay, sino de origen ¿qué? Divino. Divino. Dios azota. Entonces necesitamos nosotros tomar todas estas cosas en cuenta antes de recurrir a la medicina. Porque lo que dice allí de la mujer, que ella había sufrido mucho y había gastado mucho. ¿Y qué dice al final del versículo? Búsquelo otra vez. Que gastó todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes Y le iba nada había aprovechado, antes le iba como peor. en mal en peor. Entonces eso va a suceder si usted recurre a la medicina. Amén, Señor. No hay garantía de que la medicina va a provocar una mejora o una curación completa.